El contrato de trabajo. El contrato de trabajo, en esta unidad identificaremos las nociones generales para reconocer y pactar un contrato de trabajo, los elementos fundamentales que debemos entender y los derechos y obligaciones que le corresponden a las partes. ¿Esta es la bienvenida? Esta es la bienvenida. La realización personal y material se da en gran medida por el ejercicio de una profesión o actividad remunerada, mediante el cual la persona contribuye a su sustento y el de su familia, y contribuye en sociedad, formando parte de una cadena productiva que aportará al desarrollo del país. Si lo pensamos en detalle, uno pasa gran parte de su vida en el trabajo y convive más con sus compañeros de trabajo que con su familia, generando una verdadera comunidad. De ahí la importancia de que el lugar sea un lugar grato y sano de desarrollo. La experiencia histórica da cuenta de múltiples y reiterados abusos materia laboral, razón por la cual la legislación chilena ha considerado relevante establecer un marco regulatorio mínimo que garantiza a las partes el resguardo de sus derechos y equipara las posiciones de las partes, colocando al trabajador en una situación de igualdad con el empleador. ¿Conoces tus derechos y deberes como trabajador? Desde sus orígenes, una de las actividades fundamentales que ha realizado el hombre es el trabajo, el que le ha permitido no solamente subsistir, entendido como un mecanismo para satisfacer sus necesidades básicas, sino también desarrollarse y realizarse individual y colectivamente. En definiciones de la Real Academia Española, RAE, la palabra trabajo admite diversos significados, como por ejemplo, acción y efecto de trabajar, ocupación retribuida, obra, resultado de la actividad humana. Asimismo, trabajar significa ocuparse en cualquier actividad física o intelectual, tener una ocupación remunerada en una empresa o una institución, ejercer determinada profesión u oficio. En consecuencia, podemos señalar en términos generales que trabajar es ocuparse en cualquier actividad física o intelectual, tenga o no aparejada una retribución económica. El trabajo, por lo mismo, no es una definición exclusiva de aquellas actividades que buscan algún tipo de retribución económica, sino que es un vehículo que permite, entre otras cosas, la realización de las personas y su inserción en la sociedad, de manera que tiene una clara función social. En dicho entendido podemos encontrar un trabajo en casi cualquier actividad que realizan las personas, como por ejemplo, un deportista profesional, una dueña de casa, un inventor, un artesano, un artista, un profesor o un escritor. Nos enfocaremos en el trabajo remunerado, realizado por trabajadores dependientes. El trabajo, como hemos explicado, tiene una función social importante, en cuanto permite el desarrollo de las personas y les entrega una retribución económica que les permite satisfacer sus necesidades. Atendida su importancia, se encuentra regulado en diversas leyes, siendo la más importante la Constitución Política de la República, que en su artículo 19, número 16, asegura a todas las personas, entre otras cosas, 16, la libertad de trabajo y su protección. ¿Qué? No alcanzo a leer. ¿Por qué no alcanzo a leer? ¿Por qué? A ver, podría ponerlo de alguna forma para que... ¿Cómo diablo? Ya no se puede. Ya, pero filo. Esto. No habrá manera, pero ya. Ay, sí, verdad, que... Ya, a ver. Sitio para computadoras. Ahora debería poder. Esto lo vi. La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a libre elección del trabajo con una justa retribución. Se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad pública, o que lo exija el interés nacional, y una ley lo declara así. Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo.
ni la desafiliación para mantenerse en estos. La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La Constitución, en su rol de carta fundamental, establece los principios básicos e inamovibles sobre los cuales se debe ir estructurando el derecho laboral, tal como la libertad del trabajo, el derecho a recibir una retribución justa, el derecho a la no discriminación, la igualdad ante la ley e incluso el derecho a iniciar cualquier actividad económica, entre otros. En el Código del Trabajo se regula una forma sintetizada de los aspectos fundamentales de las relaciones laborales, que unen a los trabajadores y empleadores, y los derechos y obligaciones que le corresponden a cada uno, el cual es complementado por diversas normas. Lección 3. Ay, no, me mandó la chucha. Voy en la 3, ¿dónde está la 3? Ah, ya. Esta es la lección 3. Contrato de trabajo. Les invitamos a revisar la siguiente definición que nos entregan las claves para abordar el tema. Definición. El Código del Trabajo define el contrato de trabajo como toda convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y a aquel a pagar por estos servicios una remuneración determinada. El contrato de trabajo es importante ya que en él se establecen las condiciones fundamentales que regirán las relaciones entre las partes y establecerá los derechos y obligaciones que cada uno corresponden. Los elementos fundamentales del contrato de trabajo de un trabajador dependiente son los siguientes: acuerdo, prestación de servicios, remuneración. Revisaremos cada uno de estos elementos con la finalidad de tener cabal conocimiento y extensión de los mismos. Acuerdo. Y contrato de trabajo, acuerdo. El primer requisito es la existencia de una convención o acuerdo de voluntades entre el trabajador y empleador. Este contrato es consensual y deberá constar por escrito y ser firmado por ambas partes. A diferencia de otros contratos, en esta materia prima la práctica, en el sentido que toda prestación de servicios en los términos señalados hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, siendo de responsabilidad y cargo del empleador que se escriture y firme dentro de los plazos legales. En otras palabras, lo que manda es lo que se hace, lo que tiene su razón de ser en que las relaciones laborales son dinámicas y se van adecuando día a día de acuerdo a lo que efectivamente se hace. Por ejemplo, si a un cajero de un banco se le asignó una función adicional como realizar funciones de tesorería y se le paga más por ello, dichas condiciones se entenderán incorporadas en su contrato y podrá exigir su cumplimiento, independiente de si se modificó el contrato o no. Revisemos a continuación algunas preguntas que frecuentemente nos hacemos. Haz clic para revisar el contenido. ¿Cuál es el plazo para suscribir el contrato? Por regla general, dentro de los 15 días de incorporado el trabajador. ¿De quién es la obligación a escriturar? Siempre será del empleador. Si el trabajador se niega a suscribirlo, el empleador cumplirá con su obligación enviando dentro de los plazos señalados el contrato a la inspección del trabajo para que esta institución lo obtenga. Si el empleador no cumple con lo anterior y por lo mismo no se firma el contrato, se presumirá que son estipulaciones del contrato las que declare el trabajador, recayendo en el empleador la carga de probar lo contrario. Dicho de otra forma, se le creará al trabajador y será el empleador quien deberá probar que lo que señala el trabajador no es correcto o es distinto. ¿Qué pasa con las modificaciones? También se consignarán por escrito y serán firmadas por las partes. Prestación de servicios. Prestación. Corresponde a la obligación del trabajador a prestar sus servicios personales bajo subordinación y dependencia del empleador, a lo que en adelante nos referiremos indistintamente como trabajador dependiente y o servicios bajo dependencia. ¿Quién es el trabajador?
Para todos los efectos legales se entiende que el trabajador es toda persona natural que preste servicios personales, intelectuales o materiales bajo dependencia o subordinación y en virtud de un contrato de trabajo. El que se diferencia del trabajador independiente, que es aquel que en el ejercicio de una actividad de que se trate no depende del empleador alguno ni tiene trabajadores, es bajo su dependencia. Por lo expuesto, el trabajador dependiente será siempre una persona natural. ¿Quién debe prestar los servicios personales? Deben ser prestados por el propio trabajador y no por terceros subcontratados por él. ¿Qué significa bajo subordinación o dependencia? Este es el elemento fundamental o determinante de la relación laboral, que supone la sujeción a la orden, mando o dominio de alguien o, dicho de otra forma, es el sometimiento del trabajador al poder del empleador y la dependencia funcional y jerárquica del mismo. Es el empleador quien dice qué se debe hacer, cómo, cuándo y dónde, y el trabajador ejecuta y cumple con dichas directrices. Lo relevante en la materia será centrarnos en los rasgos propios o característicos de la relación laboral para ver si se da dicha dependencia, como por ejemplo la existencia de un control de asistencia y la obligación de cumplir un determinado horario, la obligación de prestar los servicios en un determinado recinto en forma continua, recibir instrucciones de rendir cuenta de las funciones, entre otros. Todos estos elementos serán ponderados por el juez que conozca la causa en su justo mérito y primará la realidad de los hechos. Por ejemplo, si se celebra un contrato a honorarios estableciendo que el trabajador será independiente, pero en la práctica el trabajador tiene la obligación de prestar sus servicios durante una jornada preestablecida en el establecimiento determinado, tiene un horario de colación fijo y se le pagan horas extraordinarias, claramente estaremos en presencia de un trabajador dependiente y se le aplicarán normas legales pertinentes. Revisamos a continuación algunas preguntas que frecuentemente nos hacemos. ¿Existe alguna una edad mínima para celebrar un contrato de trabajo? Para estos efectos, por regla general, se considerarán mayores de edad y pueden contratar libremente sus servicios los mayores de 18 años. Solo en ciertos casos excepcionales estipulados en la ley se permite trabajo de menores de 18 años y bien en otros se exige una edad superior. Las prácticas profesionales dan lugar a un contrato de trabajo. No dan origen a un contrato de trabajo, pero el empleador debe proporcionar al alumno en práctica el beneficio de la colación y movilización, o pagar una asignación compensatoria por tales beneficios, lo que no constituye remuneración para ningún efecto. ¿Me pueden discriminar? Se debe tener presente que los trabajadores no pueden ser discriminados y deben ser tratados de forma igualitaria. Remuneración. Como se ha señalado, la obligación del empleador es pagar por los servicios prestados una remuneración determinada. Se define como la persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo y por lo mismo organiza, dirige y administra. El empleador. Remuneración. La remuneración es la contraprestación económica o pago que el trabajador recibe por la prestación de sus servicios, el que es un elemento fundamental que se encuentra consagrado en la Constitución Política de la República, la que se refiere a ella como la justa retribución. El Código del Trabajo la define como las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especies avaluables en dinero, que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. Sin embargo, es importante tener claro que no todos los pagos constituyen remuneración. Revisemos las principales exclusiones. Asignaciones de movilización, colación, viáticos, prestaciones familiares, la indemnización por años de servicios y otras que deban pagarse por la determinación de la relación laboral, regulaciones de gastos en que se incurra como consecuencia del trabajo. Ya. En consecuencia, el trabajo no es una actividad gratuita y el empleador debe pagar por ellos. Revisemos a continuación algunas preguntas frecuentes del tema.
debería... Ya. ¿Qué pasa si se pactan jornadas parciales? En ese caso, el sueldo mínimo no podrá ser inferior al mínimo vigente calculado proporcionalmente. En ese caso, el sueldo mínimo no podrá ser inferior al mínimo vigente calculado proporcionalmente. ¿Cuándo se debe pagar la remuneración? Debe cumplirse lo que se haya pactado en el contrato, por ejemplo, por día, semana, quincena o mes, con la única limitación que la unidad utilizada no podrá exceder de un mes, o sea, el máximo periodo que se podrá pactar será mensual. Ya revisamos qué aspecto no constituye remuneración, pero ¿qué constituye la remuneración? La ley contempla varios y son el sueldo o sueldo base o sueldo fijo. Es el monto obligatorio fijo en dinero pagado por periodos iguales determinados en el contrato y que recibe el trabajador por las prestaciones de sus servicios en una jornada ordinaria de trabajo. El sobresueldo consiste en la remuneración de las horas extraordinarias, que son aquellas que exceden el máximo legal o de la pactada en el contrato, según cual sea menor. Las horas extraordinarias son excepcionales y transitorias, de manera que solo podrán pactarse para atender necesidades o situaciones temporales de la empresa. ¿Cómo se deben pactar? Deberán constar por escrito y tener una duración no superior a 3 meses, pudiendo renovarse por acuerdo de las partes. ¿Qué pasa si no hay pacto escrito? Se considerarán extraordinarias las que se trabajen en exceso de la jornada pactada, con conocimiento del empleador. ¿Cómo, cuánto y cuándo se pagan? Las horas extraordinarias se pagarán con un recargo del 50% sobre el sueldo base, convenido para la jornada ordinaria, y deberán liquidarse y pagarse conjuntamente con las remuneraciones ordinarias del respectivo periodo. O sea, si la hora del sueldo base es 1000, la hora extraordinaria vale 1500. Para estos efectos, es fundamental el registro de asistencia, del cual hablaremos con motivo de la jornada de trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, debemos precisar que el 50% de recargo es el monto mínimo, de manera que si el trabajador y el empleador están de acuerdo, pueden fijar un recargo mayor al 50%. La comisión es el porcentaje sobre el precio de ventas, compras u otras operaciones que el empleador efectúa con la colaboración del trabajador. Es lo que suele conocerse como renta variable, conforme con lo cual se apremia por los resultados obtenidos por el trabajador y los resultados obtenidos por la empresa. La participación es la proporción en las utilidades de un negocio determinado. La gratificación parte de las utilidades de la empresa percibida por el trabajador. Las empresas que obtengan utilidades deberán gratificar anualmente a sus trabajadores en una proporción no inferior al 30% de las utilidades líquidas de la empresa o el 25% de lo devengado en el ejercicio comercial a cada trabajador, con un tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales. Es irrenunciable. El empleador puede optar voluntariamente por uno u otro, pero si no elige, deberá pagar bajo la primera opción del 30% de las utilidades. Comprueba lo aprendido. Te invito a responder las siguientes preguntas. Te, te invitamos a identificar a qué corresponde la siguiente definición. Elemento fundamental o determinante de la relación laboral que supone la sujeción a la orden, mando o dominio de alguien. O dicho de otra forma, es el sometimiento del trabajador al poder del empleador y la dependencia funcional y jerárquica del mismo. Wow, era bajo la subordinación de dependencia. ¿Cuáles de los siguientes pagos no constituyen remuneración?
esas. Sí. ¿Qué? Ahí es la respuesta. ¿Cuáles de las siguientes alternativas son características de las horas extraordinarias? ¿Cuáles de las siguientes características son, alternativas? ¿Cuáles de las siguientes alternativas son características de la orden? Estar consideradas como sobresueldo, ¿sí? Se pagan con 50%, son determinadas por el empleador. ¿Cuáles de los siguientes pagos constituyen remuneración? ¿Sueldo base o sueldo fijo? No. ¿Comisión? Sí. Ah, no. Era la participación. El sobresueldo, los aspectos que contribuyen a la remuneración y que la ley contempla son. Falta la participación. Ya son las dos. Paso a paso de un contrato de trabajo. Las menciones mínimas que deben contener los contratos de trabajo son lugar y fecha de contrato, individualización de las partes con indicación de la nacionalidad y fechas de nacimiento e ingreso del trabajador, determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse. El contrato podrá señalar dos o más funciones específicas, sean estas alternativas o complementarias. El empleador podrá alterar la naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que ellos deban prestarse, a condición de que se trate de labores similares, que el nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad, sin que ello importe menoscabo para el trabajador. Monto, forma y periodo de pago de la remuneración acordada. La remuneración debe pagarse en moneda de curso legal, pesos, y junto con el pago se le debe entregar al trabajador un comprobante con indicación del monto pagado, de la forma como se determinó y de las deducciones efectuadas, la cual debe ser firmada por las partes para que sirva de prueba. En caso de conflictos futuros, este documento es conocido actualmente como liquidación de sueldo. ¿Qué puede deducir el empleador de la remuneración? Los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social y las cuotas sindicales, entre otros. ¿Qué puede deducir el empleador de la remuneración? Con un acuerdo escrito de las partes y observando los topes legales que en conjunto no podrán exceder de un 45% de la remuneración, podrá descontar dividendos hipotecarios, cantidades para ser depositadas en una cuenta de ahorro para la vivienda y sumas destinadas a la educación, así como las destinadas a efectuar pagos de cualquier naturaleza. 5. Duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que en la empresa existiera el sistema de trabajo por turno, caso en el cual se estará a lo dispuesto en el reglamento interno. Duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que en la empresa existiera el sistema de trabajo por turno, caso en el cual se estará a lo dispuesto en el reglamento interno. La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus servicios en conformidad al contrato de trabajo, lo que abarca incluso el tiempo en que el trabajador se encuentra a disposición del empleador sin realizar labor, por causas que no sean de su responsabilidad, por ejemplo, cuando se corta la luz en la oficina. Por lo mismo, y dado la importancia de la misma, la legislación se preocupa de establecer los parámetros máximos que los empleadores deben respetar, con la finalidad de garantizar la integridad, salud y protección de los trabajadores. Existen varios tipos de jornadas de trabajo. La ordinaria no excederá de 44 horas semanales. Desde abril de 2024 anualmente se rebajará una hora, hasta llegar a un límite de 40 horas en el año 2028. Podrá ser distribuidas en 5 o 6 días, lunes a viernes o lunes a sábado. Quedan excluidos de dicha jornada, entre otros, los trabajadores que presten servicios a distintos empleadores
quedan excluidos de dicha jornada, entre otros los trabajadores que presten servicio a distintos empleadores, gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata, los que prestan servicios en su propio hogar o en un lugar libremente elegido por ellos, los agentes comisionistas y de seguros, vendedores, viajantes, cobradores y demás similares que no ejerzan sus funciones en el local del establecimiento. Control de asistencia. El empleador... Ay, me faltó la extraordinaria. Es todo aquel tiempo que excede la jornada ordinaria de trabajo, sea esta la máxima legal u otra inferior, prestada por las partes. La ley no establece en qué rango de tiempo debe calcularse el exceso, pero a través de los dictámenes de la Dirección del Trabajo se sostiene que actualmente que este límite se calcula en forma semanal. Especiales. Tienen normas especiales, tales como la de los trabajadores de casa particular y de los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva, entre otros. Descanso. Uno de los temas relevantes que deben conocer con motivo de la jornada de trabajo son los descansos, entendidos por tales no solo los espacios al interior de cada jornada, sino también entre jornadas semanales y anuales. Por consiguiente, podemos identificar los siguientes descansos. Dentro de la jornada de trabajo se debe dividir en dos partes, dejándose entre ellas un periodo para descanso, y que corresponde normalmente al tiempo destinado a colación. Su extensión mínima es de 30 minutos y no forma parte de la jornada de trabajo. Si bien no se encuentra reglamentada en forma expresa, se puede coelegir de la jornada ordinaria, semanal. Se establece que las empresas o faenas no exceptuadas del descanso dominical no podrán distribuir la jornada ordinaria del trabajo en forma que incluya el día domingo festivo, salvo en caso de fuerza mayor. Los domingos y los festivos declarados por ley son días de descanso obligatorio para los trabajadores. Ahora bien, que existan empresas exceptuadas no significa que no tengan descanso, sino que dichos trabajadores deberán ser compensados con otro día de la semana y por algunos casos al menos 2 de los días compensados todos deben ser días domingos. Anual o feriado legal. Este es más conocido como las vacaciones y se trata de un descanso pagado. Derecho a remuneración íntegra. Derecho a remuneración íntegra, que al igual que las anteriores es un derecho irrenunciable y no negociable. Un derecho a remuneración íntegra, ¿qué significa eso? Tienen derecho a él todos los trabajadores que lleven más de un año trabajando y corresponde a 15 días hábiles, contados de lunes a viernes, los que deberán otorgarse de forma continua o como mínimo por 10 días hábiles seguidos. Dicho de otra forma, una vez al año el trabajador tiene derecho a 15 días hábiles de descanso pagado, contando los días hábiles de lunes a viernes, excluidos los feriados. Por eso siempre se habla de 3 semanas a lo menos. Revisemos a continuación algunas preguntas frecuentes del tema. ¿Qué pasa si el contrato de trabajo termina antes de cumplir el año? Esto es lo que se conoce como feriado profesional. ¿Qué pasa si el contrato de trabajo termina antes de cumplir el año? ¿Qué pasa si el contrato de trabajo termina antes de cumplir el año? Es como feriado profesional. Es el derecho que tiene el trabajador a que se le indemnicen en dinero dichos días, de forma proporcional al periodo trabajador. Es obligación tomarse feriado legal. Puede acumularse vacaciones, pero estos no podrán exceder en total de 2 periodos de vacaciones anuales. En total, 2 periodos de vacaciones anuales. No podrán compensarse en dinero, salvo en caso de terminación del contrato de trabajo. Ya. O sea que una persona puede acumular 30 días. No, espera, 2 semanas. Una semana son 5 días. 2 semanas son 10 días. 2 periodos. Un periodo de vacaciones anual son 15 días. Pues. Serían como 3 semanas. ¿Cuál es la base del cálculo? O sea, un mes y medio. 15 más 15. No, pero 5, 10, 15. Son 3 semanas. Un mes tiene 4 semanas. Sí, son como 2 semanas y media. Un mes y medio. ¿Cuál es la base del cálculo? Si el trabajador tiene una remuneración fija, corresponderá al sueldo pactado.
Si tiene una remuneración variable, devengará el promedio de lo ganado en los 3 últimos meses trabajados. En los 3 últimos meses. Si el trabajador tiene una remuneración fija, corresponderá al sueldo pactado. Si tiene una remuneración variable, devengará el promedio de lo pactado ganado en los 3 últimos meses trabajado. Y si su remuneración es mixta, devengará la suma de su sueldo más el promedio de la remuneración variable. Respecto del descanso anual, existe otra figura que vale la pena tener en consideración, y es el feriado progresivo, entendido por el cual se devenga en favor de todo trabajador con 10 años de servicio, continuos o no, para uno o más empleadores, y consiste en un día adicional por cada 3 nuevos años trabajados. Un día adicional por cada 3 nuevos años trabajados. A modo de ejemplo, si un trabajador lleva más de 15 años con el mismo empleador, tendrá derecho a 16 días hábiles, esto es 15 correspondientes al feriado anual y uno adicional por los primeros 3 años. Cuando cumple 16 años, 10 más 3 más 3 tendrá derecho a un segundo día de vacaciones adicional, es decir, 17 días hábiles anuales. Otro caso, si un trabajador se cambia de trabajo y tenía más de 16 años con otros trabajadores, el nuevo trabajo podrá hacer valer solo 10 años, que es justamente la base para empezar a devengar este feriado. Por lo mismo, una vez que lleve 3 años con el nuevo empleador, devengará un día. Y así irá sumando días adicionales cada 3 días. Ah, ya veo. Nunca podrá hacer valer el plazo del contrato. Este tema se ha dejado en el ámbito de la libertad entre las partes, de manera que se puede pactar un contrato con duración indefinida u otro a plazo fijo, cuyas implicancias serán distintas según la oportunidad en la cual se le ponga término al contrato. Demás pactos que acordar en las partes. Chuta, ya no baja esta cuestión. ¿Se quedó pegado? ¿Qué onda? Salir de la actividad, a ver. Ahora cargo el cerebro. Aquí pueden importarse todo aquí a otra materia de interés para las partes que digan relación con los servicios contratados, que no vulneren las menciones mínimas ya revisadas. Ah, ya. La empresa se obliga a pagar el empleo una gratificación anual equivalente al 25%. Ya, esa es una. Séptimo. El empleador se compromete a otorgar a suministrar al trabajador los siguientes beneficios. Décimo, para todas las cuestiones a que eventualmente pueda dar origen a este contrato, las partes fijan domicilio en la ciudad. Ya. Continuar. Contrato de trabajo a honorarios. Tal como señalamos anteriormente, las personas que prestan sus servicios a honorario, esto es, sin que exista una relación laboral bajo subordinación y dependencia, no se rigen por el Código del Trabajo y por lo mismo no les son aplicables las normas que revisamos anteriormente. No tienen los derechos ni las obligaciones como por ejemplo al feriado legal, anual o a la obligación de cumplir una jornada de trabajo o el pago de horas extraordinarias. Tendrán aquellos derechos y obligaciones que las partes detallan de manera explícita en el respectivo contrato de prestación de servicios profesionales. Este tipo de trabajadores pueden trabajar donde quieran, para cuantas personas quieran, no sujetos a una jornada determinada, como por ejemplo ocurre con los consultores y abogados. De todas formas, lo recomendable es que en todo contrato de prestación de servicios a honorarios se siga un orden similar al de un contrato de trabajo, para efectos de establecer los elementos fundamentales del contrato.
Contra el pago de dicho servicio, el prestador presenta una boleta de honorarios, la cual se... Las retenciones tienen como objetivo financiar el impuesto, la renta y cotizaciones previsionales que le corresponden al trabajador o trabajadora. ¿Qué conceptos pagan como seguridad social? Seguro de invalidez y sobrevivencia, seguro de accidente laboral y enfermedades profesionales, seguro de acompañamiento de niños y niñas, salud, FONASA y SAPRE, pensiones. Para conocer más detalles visita el siguiente sitio. No, gracias. Te invito a reflexionar. ¿Cómo reaccionarías si después de 2 meses en tu nuevo trabajo aún no has firmado el contrato de trabajo? 2 meses. Comprueba lo aprendido. ¿Qué puede deducir el empleador de la remuneración? Los impuestos, hacen cotizaciones de seguridad social, se pueden deducir. Lo deducible, lo obligado. Ay, ¿qué faltó ahí? Ah, las cuotas sindicales igual. Entre los siguientes seguros, ¿cuáles se pagan como concepto de seguridad social? Ah, eso. Ah, ya, el fin de la infografía. Contrato de trabajo. Desde sus orígenes, una de las actividades fundamentales que ha realizado el hombre es el trabajo. En definiciones de la Real Academia Española RAE, la palabra trabajo admite diversos significados, como por ejemplo 1. Acción, efecto de trabajar. 2. Ocupación retribuida. 3. Obra, resultado de la actividad humana. Acá nos enfocaremos en el trabajo remunerado, realizado por trabajadores dependientes. En el Código del Trabajo se regula en forma sistematizada los aspectos fundamentales de las relaciones laborales, que unen a los trabajadores y empleadores, y los derechos y obligaciones que les corresponden a cada uno, el cual es complementado por diversas normas. El Código del Trabajo define el contrato de trabajo como toda convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y a aquel a pagar por estos servicios una remuneración determinada. Los elementos fundamentales del contrato de trabajo de un trabajador dependiente son los siguientes. Acuerdo. El primer requisito es la existencia de una convención o acuerdo de voluntades entre el trabajador y el empleador. Este contrato es consensual y deberá constar por escrito y ser firmado por ambas partes. Prestación de servicios. Corresponde a la obligación del trabajador a prestar sus servicios personales bajo subordinación y dependencia del empleador, a lo que en adelante nos referiremos indistintamente como trabajador dependiente y o servicios bajo dependencia. La obligación del empleador es pagar por los servicios prestados una remuneración determinada. Contenido mínimo de un contrato de trabajo. Lugar y fecha de contrato. Individualización de las partes, con indicación de la nacionalidad y fecha de nacimiento e ingreso del trabajador. Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse. El contrato podrá señalar 2 o más funciones específicas, sean estas alternativas o complementarias. Monto, forma y periodo de pago de la remuneración acordada. Duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que en la empresa existiera el sistema de trabajo por turno. Duración y distribución de la jornada de trabajo. Duración y distribución de la jornada de trabajo. Salvo que en la empresa existiera el sistema de trabajo por turno, caso en el cual se estará dispuesto en el reglamento interno. Plazo de contrato. Demás pactos que acuerden las partes. Contrato de trabajo honorario. Las personas que presten servicio a honorario establecen que exista una relación laboral bajo subordinación y dependencia. No se rigen por el Código del Trabajo y por lo mismo no les son aplicables las normas que revisábamos anteriormente. Al fin terminé esta wea. ¿Cuál era la unidad esta del contrato laboral? Ay, voy a la 2 de 3. Falta otra unidad entonces. ¿Cuál es? Ah, ya, eso después la hago.